Cuando quieras. Pues venga, pues vamos a empezar. Ya si viene alguien, pues que se incorpore. Pues nada, en primer lugar, pues buenas tardes por venir. Soy una P1 caliente por venir esta tarde tan mala. Pero bueno, una tarde así un poco complicada. Pero bueno, nada, bienvenido. Y ya sabéis que bueno, pues que nosotros en la asociación tenemos dos actividades mayoritarias, que esperemos que a raíz de la próxima conferencia nos salga también una visita al entorno. Las dos actividades son pues las conferencias y las películas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta semana toca conferencia. Y bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente agradecer a la biblioteca todo el apoyo que nos está prestando, porque sin Santi, sin la biblioteca, sin también la cultura que nos ha estado prestando la Sala Quimera, pues no podríamos hacer prácticamente nada. Así que bueno, pues siempre que hacemos algo no nos queda otra que agradecer el esfuerzo que ellos hacen y el apoyo que nos prestan. Y bueno, pues lo que yo voy a pretender esta tarde es intentar que nos acerquemos a en qué momento podemos decir que nace este país, que nace España como país. Ya sabéis que hay bastante, pues no sé, teorías o distintas posturas. Es muy común que desde determinados sectores de la sociedad se hable de que los reyes católicos son los que hacen España, son los que crean España. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con esa idea y voy a intentar de argumentar porque no creo que fueran los reyes católicos los que crearon España, ¿no? De todas formas, fijaros que pongo el título de la conferencia con interrogación, porque aunque de alguna manera voy a tratar de dar argumentos para que fuese Felipe V el que diera el pistoletazo de salida de este país, también tengo algunas dudas al respecto y ahora ya las iremos viendo también, ¿no? Por tanto, el tema de cuándo nace el país es una idea muy controvertida, es una idea que permite tener disparidad de criterios y además, como ya sabéis también, la historia por lo general es utilizada por las fuerzas nacionalistas, los nacionalismos del signo que sea, generalmente utilizan también este tipo de mitos de cuándo nace un país, etcétera, pues para decir que su país es más antiguo, que su país es más veterano o que está más sólidamente edificado, etcétera. Con lo que de alguna manera pues también tenemos que estar atentos a el discurso que se da respecto a esto, porque tiene una manipulación, no está sujeto a una manipulación. Entonces a mí me parece que lo primero que tenemos que ver es qué es un Estado, o sea, cuando consideramos que un territorio o una comunidad es un Estado, es un país, es una nación, ¿no? Entonces, la primera definición es cuando tiene unas fronteras delimitadas y estables. Y claro, ahora veremos algunas de esas fronteras que había en los reinos hispánicos en la Edad Media y en la Edad Moderna incluso, y cómo esas fronteras eran bastante cambiantes y no estaban definidas, ¿no? Porque, bueno, pues ahora ya veremos también a qué se deben esas fronteras. Entonces, en un principio, este criterio, el de tener unas fronteras delimitadas y uniformes firmes, más o menos estables, bueno, pues evidentemente no se va a dar en España hasta el siglo XIX, o sea, después incluso que Felipe V. Un estado es también la población que vive en él. Si evidentemente en ese estado hay territorios en Nápoles, o hay territorios en Flandes, o hay territorios en otros sitios, pues evidentemente la comunidad ya no es una comunidad homogénea ni una comunidad que tenga un pasado en común, sino que es una comunidad también heterogénea. También un estado debe tener una uniformidad legislativa, es decir, tiene que tener unas mismas leyes. Si hay leyes para unos territorios, leyes para otros territorios, pues tampoco podemos hablar realmente de que exista un estado. También, como es lógico, que exista un mismo unificado sistema de impuestos. Si una gente paga unos impuestos y otra gente paga otros, pues tampoco podemos hablar de que exista bueno, pues es otro criterio también a la hora de definir
qué es un Estado y qué es una nación. Que tengan una unidad monetaria también, por ejemplo, ¿no? O que exista un sistema judicial también de alguna manera común o unificado. Es decir, que de alguna forma, bueno, pues la judicatura, los jueces, los tribunales, etcétera, obedezcan más o menos a un mismo modelo o que tengan también ese modelo común. Que exista un gobierno central, no muchos gobiernos, aunque en la actualidad tengamos el concepto de autonomía y federal, pero en estos momentos antiguos que exista un gobierno central y ya más recientemente, pues para que haya un Estado, pues también tenemos que hablar de que tengan una constitución común, todo el territorio, toda la ciudadanía, y bueno, que tengan también unos símbolos, pues como son las banderas, los himnos, etc. Y la situación previa que nos encontramos nosotros a lo largo de la Edad Media y a lo largo de la Edad Moderna es que no se dan esos criterios que hemos visto antes. Porque los reyes, lo que existe con ellos es que acumulaban una serie de territorios que estamos empezando, o sea, si os incorporáis no pasa nada. Los reyes en la Edad Media y en la Edad Moderna acumulaban una serie de territorios que fundamentalmente eran fruto pues, de herencias, de matrimonios, de conquistas, de pactos, de tratados, etc. Es decir, que realmente por eso las fronteras no eran estables. Es decir, había muchísima diversidad, muchísimo cambio, pues porque moría un ascendiente y entonces alguien heredaba esos territorios. O había un matrimonio y se unían otros territorios. Y los territorios, como ya digo, podían ser pasajeros por una temporada, por un reinado, por 2 reinados o incluso por unos años, ¿no? Entonces, esa situación, como ya hemos dicho, no puede favorecer en ningún momento a la creación de un Estado estable. Además, por lo general, los reyes mantenían en cada territorio un sistema administrativo y un sistema legal y un sistema institucional propio. Y los territorios tenían fueros, en muchos casos antiquísimos, fueros medievales, o los territorios tenían unos usos, unas costumbres, o tenían una serie de impuestos, estaban exentos, por ejemplo, de impuestos. Era muy común que los propios reyes no solamente respetaran este sistema, esta situación, sino que incluso la favorecieran. Pues porque, por ejemplo, había una batalla, pensad, por ejemplo, en una batalla, y la población se mostraba valiente en la defensa, etc. Y entonces el rey otorgaba una serie de privilegios, como por ejemplo exención de algunos impuestos, o les entregaba la posibilidad de coger madera de un bosque, o les entregaba... Es decir, que los propios reyes, lejos de intentar unificar administrativamente los territorios que ellos gobernaban, lo que hacían era todavía abrir más brecha en esos territorios porque ellos fomentaban esta diversidad de situaciones, en muchos casos, pues para premiar o para favorecer algunos territorios. Por tanto, esa idea de unidad, de un Estado común, de unas leyes comunes, etcétera, etcétera, evidentemente pues no existía. Y como os podéis imaginar, tampoco en la España de los Reyes Católicos, que ya sabéis que inicia la Edad Moderna, pues evidentemente tampoco existía el concepto de ciudadanos. Es decir, no se sentían ciudadanos de España ni ciudadanos, eran vasallos del rey de Castilla o súbditos del rey de la Corona de Aragón. Es decir, que tampoco existía soy español, es decir, que no lo encontramos en la élite gobernante, pero tampoco lo encontramos en el pueblo, no se sentían ciudadanos de un país, sino que eran súbditos de un monarca, de un rey, ¿no? Y ahora con este mapa yo creo que se puede ver claramente cuando hablamos de esta diversidad de territorios. Los reinos hispánicos van a absorber básicamente 2 grandes territorios, uno en la Corona de Castilla y otro en la Corona de Aragón. Bien, la Corona de Castilla en su momento invadirá Granada y conquistará Granada, la irá conquistando poco a poco, Granada cada vez más pequeña, ¿no? Y se anexionará los territorios de Navarra.
Y Castilla, además, va a iniciar todo el proyecto inmenso de conquista americana. Con lo que digamos que Castilla está enfocada a esos territorios y enfocada hacia el Atlántico, las Islas Canarias y América. Pero fijaos en los territorios de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón era un puzzle que se había formado en el Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo occidental, aunque como veis va a tener territorios incluso en la actual Grecia, incluso en la actual Turquía, ¿no? Como el Ducado de Neopatria, por ejemplo, que lo van a tener aproximadamente 60 años nada más. Pero va a mantener Reino de Aragón, Reino de Valencia, Principado de Cataluña, Reino de Mallorca, Reino de Nápoles, va a mantener también Cerdeña, es decir, que va a tener un conglomerado de territorios en lo que obviamente ahí pues esa unidad que decíamos antes que debe tener un Estado pues no existía, ¿no? Y de hecho la corona de Aragón va a tener una institución que va a ser la Generalitat. La Generalitat actual lo que hace es que rescata un nombre antiguo, un nombre medieval, porque de alguna manera esa Generalitat lo que hacía era coordinar un poco, porque claro, imaginaos distintas lenguas, como es lógico, distintas monedas, distintas costumbres, leyes, etcétera, etcétera. Por tanto, un panorama bastante heterogéneo. Y los monarcas, a partir de Carlos I, que ya sabéis que Carlos I hereda la mundial, ¿no? Hereda de los 4 abuelos y hereda Flandes, hereda la Borgoña, en fin, se va a proclamar emperador de Alemania. Entonces, a partir de Carlos I, como digo, los monarcas hispanos, porque claro, él hereda del abuelo materno Aragón y de la abuela materna, pues Castilla. Se van a apoyar sobre todo en las Cortes de Castilla y en las instituciones de Castilla que eran políticamente más endebles. Eran políticamente más endebles porque la nobleza en Castilla tenía muchísimo poder. Entonces había un poder de la nobleza importantísimo que los reyes católicos van a intentar acabar con ese poder de la nobleza. Ellos van a imponer un modelo que se llama monarquía autoritaria. Entonces Castilla se va a apoyar más en las instituciones castellanas que son de alguna manera un tanto más endebles que las de Aragón. Aragón, cada territorio, cada subterritorio de la Corona de Aragón tiene sus propias cortes, tiene sus propias leyes, tiene su propio sistema de impuestos, etcétera, etcétera. Es, como ya digo, ese conglomerado que hemos visto. Ya en el siglo XVII, después de sostener un imperio inmenso, sostener unos territorios que llegaban a Asia, llegaban a África, llegaban a América, llegaban a infinidad de territorios, después de varias bancarrotas que Felipe II va a declarar, etcétera, bueno, pues Castilla fundamentalmente estaba arruinada. Estaba destrozada porque Castilla era la que sostenía fundamentalmente todo el peso de los costes de los ejércitos, ¿no? Y de la conquista, todo el peso de la conquista de América, etc. Entonces la corona de Castilla se encontraba en una situación bastante precaria. Y entonces el conde duque de Olivares, que como sabéis va a ser el valido de Felipe IV, va a lanzar una idea que en un principio, bueno, pues parece novedosa y que desde luego no va a gustar en absoluto a los territorios de la Corona de Aragón. Y esa idea que promueve el conde duque de Olivares, pues le pone ese lema multa regna sed una lex, es decir, muchos reinos pero una sola ley, ¿no? Y aquí vamos a leer, ahora os voy a leer este fragmento, porque además os quiero decir también que la historia la conocemos fundamentalmente a partir de las fuentes. Aquí hago un pequeño inciso, ¿no? Las fuentes documentales, fuentes arqueológicas, artísticas, literarias, hay distintas fuentes, ¿no? Para esta historia tan antigua, pues fundamentalmente los documentos escritos, ¿no? Y cuando se trata de reconstruir el pasado,
hay que coger estos documentos que son fuentes primarias. ¿Qué quiere decir? Ángel Viñas, el historiador Ángel Viñas, muy admirado Ángel Viñas, lo llama evidencia primaria de época. ¿Por qué tenemos que coger los documentos originales? Bueno, porque ahí es donde está el meollo. Ahí ya no es, nadie lo ha interpretado, no ha pasado por otros ojos que lo explican, sino que cogemos el documento tal y como está y entonces pues de alguna manera tenemos esa evidencia primaria. Es decir, estamos trabajando con un documento tal y como se redactó en su momento por la persona que lo redactó. Y entonces lo vamos a leer. Y es un memorial que el conde duque de Olivares le entrega al rey aconsejándole una manera de actuar. Le dice: tenga vuestra merced, vuestra majestad, por el negocio más importante de su monarquía, el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo mudable y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla. Fijaos que ya le está diciendo no que los asimile a un solo modelo, sino al de Castilla. ¿Por qué? Pues porque en Castilla le resultaba más fácil, como digo, porque era un único modelo, mientras que en Aragón era variado, ¿no? Sin ninguna diferencia, que si vuestra majestad lo alcanza, será el príncipe más poderoso del mundo. Es decir, aquí ya tenemos un documento en el siglo XVIII, ya a mediados del siglo XVIII, en el que el conde duque de Olivares le está aconsejando al rey Felipe IV que unifique, que no tenga tantos territorios tan diversos, que no tenga tantas administraciones ni tantas instituciones distintas, ¿no? Que unifique todas las instituciones y la administración de estos reinos. De hecho, el conde duque de Olivares había sacado dentro de este mismo proyecto había sacado otro lema o otra institución que él la llamó Unión de Armas. Y he referido a lo que he comentado antes. Los ejércitos de Castilla estaban agotados, no había dinero para mantener tantísimas guerras en tantísimos confines del mundo como era mantener ese imperio en el que Felipe II se jactaba de que no se le ponía el sol. Entonces, pues, el conde duque de Olivares lo que propone es un ejército común para que Aragón también colabore y que cada reino pues colabore con la parte que le corresponda para mantener esos ejércitos. Reinos, estados y señoríos de la monarquía hispánica contribuirían en proporción a su población y a su riqueza a la formación de ese ejército común. Y aquí tenemos, por tanto, otra evidencia primaria de estos primeros intentos, estos intentos anteriores de hacer algo que unificara todos los territorios hispánicos peninsulares, porque luego, acordaos aquí, Felipe IV hasta la mitad de su reinado más o menos va a tener todavía los territorios de Portugal, que los consigue su abuelo Felipe II, ¿no? Y claro, como ya digo, los territorios hispánicos pues van a estar repartidos por todo el orbe entero, ¿no? No son solamente los peninsulares. Pero de alguna manera se intuye que son los peninsulares el germen y que son los peninsulares los líderes, los nominales, ¿no? los que tienen el peso de la monarquía. Sin embargo, los reyes parece que no hacen mucho caso de estos consejos del conde duque de Olivares, que fue defenestrado por otro lado, y que bueno, pues no vamos a entrar ahora aquí en analizar su política. A Felipe IV le va a suceder su hijo Carlos II, y ya sabéis que Carlos II pues, va a tener un problema serio porque no va a tener descendientes, y bueno, va a haber una guerra tremenda que es la guerra de sucesión española, en la que va a estar por un lado el candidato francés, Felipe d'Anjou, y por otro lado el candidato austriaco, Carlos de Habsburgo, ¿no? Los dos tenían el mismo parentesco, ¿no? Los dos tenían el parentesco que eran sobrinos nietos de Carlos II. Y Carlos II, cuando Carlos II piensa, bueno, Carlos II no sabemos realmente lo que pensaba mucho, pero en su entorno, la corona, piensan bastante a quién
cederle los derechos de la corona de los territorios hispánicos, y al final se va a decantar por Felipe d'Anjou, por el francés. Y en su testamento va a dejar dicho, fijaos, o sea, por un lado el conde duque de Vergara intentando hacer una codificación de territorios, etc. Sin embargo, a los reyes no, a los reyes lo que les gusta es ser dueños, propietarios de cuanto más territorio mejor, y de que cada territorio lo tenga como su señor, ¿no? Con lo que Carlos II en su testamento, cuando escribe y deja a Felipe d'Anjou como heredero, pues dice el reconocimiento por mis súbditos y vasallos como su rey y señor natural debe ir precedido, es decir, que Felipe d'Anjou, antes de coronarse como rey de España, debe jurar que va a observar las leyes, los fueros, las costumbres de los dichos virreinos y mis señoríos. Es decir, que, como veis, los monarcas, sin embargo, siguen defendiendo, todavía estamos con Carlos II ya en los albores muere en 1700, es decir, en los albores ya del siglo XVIII, sigue todavía defendiendo esa diversidad de territorios, que cada territorio mantenga sus fueros, que mantenga, porque es como una especie de compromiso que el monarca tiene con cada uno de esos territorios y con sus súbditos y sus vasallos, ¿no? Entonces, así es como estamos, es decir, como veis, todavía, ¿dónde está aquí España, ¿no? ¿Dónde está esa España que algunos defienden que la crean los reyes católicos? Yo, francamente no la veo, ¿no? Y por otro lado, bueno, la guerra de sucesión no la vamos a comentar, ya visteis el otro día con Antonio Pérez Girón todo el papel de Gibraltar en todo este conflicto, pero sí que sabéis que va a haber una alianza en Europa para apoyar al candidato austriaco en contra de Francia, porque bueno, pues lo que se temían es que Francia, que estaba gobernada por este señor, pues que Francia se convirtiera en una potencia hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber un bando aliado favoreciendo a Carlos de Habsburgo, pero es que en los territorios peninsulares también va a haber una división, va a haber, por tanto, un conflicto en el que Castilla va a apoyar al candidato francés, mientras que los territorios de la Corona de Aragón van a apoyar al candidato austriaco. Y Francia se va a ver bastante sola, pero Francia es muy poderosa y como tiene la ayuda de Castilla, bueno, de todas formas va a haber una serie de sucesos que no vamos a entrar en ello para que Carlos de Habsburgo abandone, porque va a ser el nombrado emperador, se le va a morir el padre, se le va a morir el hermano y él va a acceder al trono de emperador de Alemania y va a renunciar al trono español, con lo que se queda Felipe V, ya con él instaurando la dinastía borbónica, ¿no? Bien, ¿qué hay en estos principios del siglo XVIII? Pues en estos principios del siglo XVIII y el gran jefe que está detrás de todas las maniobras estas para que Felipe de Anjou consiga el trono español, que es Luis XIV, pues lo que tiene en la cabeza es un modelo político, un modelo de gestión que es el modelo del absolutismo. Antes he hecho mención a que los reyes católicos van a empezar un modelo que se llama la monarquía autoritaria, para restarle poder a la nobleza. Eso va a ir evolucionando y ya en el siglo XVIII se va a convertir en lo que llamamos el absolutismo. Absolutismo consiste en que no hay nadie más que el monarca, es decir, el monarca tiene un poder absoluto, como su nombre indica, y es el que controla todos los, pues todos los poderes. Ya sabéis la división de poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, todos los poderes, todo va a estar centralizado en su persona y va a ser el único que gobierne y que reine, y por tanto pues va a ser asumir todo ese poder, va a ser una de las características del absolutismo, ¿no? El absolutismo va a evolucionar después al despotismo ilustrado. ¿Y qué le aconseja Luis XIV a su nieto Felipe de Anjou? Pues aquí tenemos otro documento original, son las palabras de Luis XIV. Le dice: una de las primeras ventajas
que el rey, mi nieto, obtendrá sin duda de su sumisión, de la sumisión de los territorios fundamentalmente de Aragón, porque ya sabemos que Castilla era partidaria de Felipe de Anjou, de los territorios de la Corona de Aragón, será la de establecer allí su autoridad de manera absoluta, es decir, el modelo político que vamos a vivir en el siglo XVIII, el absolutismo, y aniquilar todos los privilegios que sirven de pretexto a estas provincias para ser exentas a la hora de contribuir a las necesidades del Estado. Ya hemos visto cómo Castilla es fundamentalmente la que sostiene los ejércitos. Castilla es la que mantiene económicamente todos estos impuestos. Aragón no, porque Aragón, como ya hemos visto, tiene unos territorios tan diversos que cada uno tiene un Estado, en cierta manera, un tanto independiente. Bien, pues Luis XIV, esto es lo que le dice a su nieto, y por tanto, cuando Felipe de Anjou termina de controlar la situación en la península, ya sabéis que va a bombardear Barcelona, ¿no? Y bueno, pues a los catalanes no le va a hacer mucha gracia, no va a ser Borbón y Cataluña no son dos cosas que se lleven muy bien, ¿no? Pues cuando ya Felipe de Anjou controla todos los territorios, Mallorca también la va a tener que conquistar, pero sobre todo la conquista de Barcelona va a ser especialmente cruenta y especialmente los recuerdos y la inquina que se le va a coger en esos momentos a Felipe de Anjou va a ser especialmente grave, ¿no? en la zona. Pues entonces, como digo, cuando termina la guerra, Carlos de Habsburgo, por esto que hemos dicho, este rebote de que se le muere el padre, se le muere el hermano, y por tanto él que se queda como heredero de los territorios germánicos, va a renunciar a seguir aspirando al trono español, y entonces se queda Felipe V, y Felipe V pues va a obrar en consecuencia a lo que le dice su abuelo y a lo que están dictando los nuevos modelos políticos ya del siglo XVIII. He traído también esta diapositiva para que veáis un poco por qué ese apoyo de Aragón al candidato Habsburgo, al candidato austriaco. Esto eran los territorios alemanes. Ese conglomerado, mucho más diverso todavía que el de Aragón, pero estaba formado por una serie de principados, por una serie de territorios que se mantenían bastante independientes, un modelo bastante federal, independencia incluso religiosa, que fijaos lo que era ese tema, era un tema tremendo en aquellos momentos. Era un territorio muy descentralizado, es decir, cada territorio tenía bastante autonomía y luego estaba todo bajo el paraguas del emperador que aquí lo tuvimos con Carlos I, pero que después ya sabemos que él no le va a dejar a su hijo Felipe II esa autoridad de emperador, se la va a ceder a su hermano, ¿no? Bueno, pues este es el modelo por el que optan los territorios de Aragón, un modelo descentralizado, un modelo con bastante autonomía, un modelo que hoy en día lo llamaríamos federal. De hecho, pues ahí hay una tradición. Ya sabéis que Alemania es una república federal. Entonces, claro, los países tienen también esas tradiciones, ¿no? Esas tradiciones en su historia. Y entonces, pues, ese es el modelo, un modelo descentralizado, un modelo que no obedece, como decimos, a ese modelo monolítico castellano. Porque además Castilla, cuando va incorporando territorios, ya sabéis, la conquista, no reconquista no existe, eso es otro invento terrible, porque nunca existió el reino de Galicia ni el reino de León, no podían reconquistar nada porque nunca habían existido antes, ¿no? Bueno, pues Castilla, conforme va incorporando territorios a sus dominios, los va asimilando, no va respetando los privilegios, las instituciones, etc., sino que él los asimila todos. Entonces, pues tenemos esta diversidad, estos dos modelos en contraposición, y a Felipe V claramente decantado por el modelo castellano, modelo centralizado y modelo absolutista que hemos visto que es el que le recomienda, el que le asesora su abuelo que ponga en marcha no en Castilla, sino en los territorios de Aragón, obviamente, que son los que se salen de ese modelo común.
¿Y qué va a hacer Felipe? Felipe V, ya monarca español, ya instalado, reconocido por las potencias, va a firmar el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht es una renuncia a muchísimos territorios europeos. Menorca se renuncia en ese momento, después se recuperará. Gibraltar se renuncia en esos momentos, los territorios europeos se van a renunciar. También en el Tratado de Utrecht, también el comercio con América, en fin, el Tratado de Utrecht fue demoledor para la monarquía hispánica, pero bueno, él quería, como es lógico, tener la corona española. Y entonces va a poner en marcha estos decretos de nueva planta. Decretos de nueva planta significa porque los va a erigir de nuevo, ¿no? Planta en el sentido de edificio, va a crear un nuevo edificio y va a decretar en 1707, en 1707 el de Aragón y Valencia, en 1715 el de Mallorca y en 1716 el del Principado de Cataluña. Entonces, estos decretos van a ser muy parecidos. Yo he traído el primero, el de Valencia y Aragón, pero todos van a ir redactados en las mismas líneas. Y como le digo, pues es otro documento que esto no hay lugar a dudas, esto no es que yo interprete, sino que esto es lo que está puesto en esa ley que el rey aprueba y por la que se va a gobernar esos territorios, en estos momentos Valencia y Aragón. Y dice, considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus habitantes por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo rey y señor, en un principio las cortes, bueno, pues aceptaron a Felipe V, pero después va a empezar la guerra, ¿no? Felipe Benjú, después Felipe V. Dice, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por mis reyes predecesores, añadiéndose ahora la circunstancia del derecho de conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con motivo de su rebelión, y considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes, he juzgado conveniente, así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente todos los referidos fueros y privilegios hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tienen y se han tenido en ellas y en sus tribunales sin diferencia alguna en nada. Esto es absolutamente demoledor. O sea, fijaos que él argumenta da como tres causas fundamentalmente. Primero, pues porque se me han revelado, entonces es una rebelión y por tanto, pues al rebelde, pues se le machaca, ¿no? Segundo, porque los he conquistado, la victoria que han conseguido mis armas, es decir, los he conquistado y tengo derecho de conquista, derecho de conquista, yo con el vencido puedo hacer lo que quiera. Y tercer argumento, porque soy el rey, y el rey puede aprobar o derogar las leyes que quiera, absolutismo puro y duro. Entonces, claro, en este fragmento queda definido perfectamente cómo es el pensamiento de Felipe V. ¿Y qué hace? Bueno, pues anular instituciones, fueros, exenciones de impuestos, usos, costumbres, etcétera, etcétera. Aquí es Valencia y Aragón, pero como ya digo, después hará otro para Mallorca y hará otro para Cataluña. ¿Y qué le hace? ¿Qué les hace? Pues imponerles las instituciones, la administración,
el modelo político de Castilla. Tan loable, porque además él en otro momento del documento habla de mis leales vasallos, los castellanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues aquí tenemos. Esto ya sí es unificar, esto ya sí es hacer un modelo de España. Esto es hacer un modelo unificado, que es el modelo que tienen los Borbones en la cabeza. Es el modelo en el que hablamos de un Estado unitario, nada de que cada uno tenga unas leyes, unos privilegios, unas exenciones, cortes, tantas cortes, no, además a ellos no les interesan las cortes, porque las cortes, ahora veremos, las cortes son las que de alguna manera controlan al rey, no lo controlan nada, pero es la única institución que hay que medianamente puede controlar a los reyes. Entonces, un Estado unitario centralizado exclusivamente en la figura del monarca. Centralismo, uniformidad, homogeneidad, por tanto, absolutismo. Y entonces, de alguna manera, aquí ya sí que podemos hablar de que con Felipe V, de alguna forma, se está fundamentando este país, un país, no una serie de territorios que ha heredado un monarca, sino un solo Estado, un Estado. Felipe V va a llevar a cabo unas reformas tremendas en todos esos territorios, una vez que se aprueban los decretos, y va a utilizar figuras también del modelo político francés, ¿no? Él es francés, entonces pues también trae la figura, por ejemplo, de los intendentes, algunas otras instituciones, pues también las va a incorporar a su modelo. Va a hacer un modelo administrativo, un modelo de gestión de todos los territorios, común para todos los territorios, y como ya digo, lo que va a hacer es utilizar las instituciones castellanas, pues como por ejemplo los corregidores, o como por ejemplo las audiencias, que eran los tribunales de justicia. Entonces, ese modelo, el que él va a poner en todos los territorios. Solamente va a dejar que en funcionamiento el Consejo de Castilla. Un consejo era también un órgano asesor al monarca, y los consejos normalmente no iban en contra de la opinión del monarca, pero podían orientar o podían asesorar si el monarca pedía consejo en caso de guerra, etcétera. El Consejo de Castilla es el único que deja, todos los demás desaparecen, y las cortes, las únicas que deja también son las cortes castellanas. Ya no va a haber cortes, que digo, tenían muy poco poder, su poder era muy limitado, pero eran las únicas que podían de alguna forma hacer llegar la voz de otras voces que no fueran las de la corona, y entonces va a dejar solamente las cortes castellanas, el Consejo de Castilla, y va a crear todas estas figuras como las capitanías generales de tipo militar, las intendencias, las audiencias, los corregidores. Va a crear el primer gabinete. El gabinete va a ser el primer modelo de gobierno que vamos a tener en España, ¿no? Antes los reyes se asesoraban fundamentalmente con los consejos, pero ya Felipe V va a crear un gabinete, que el gabinete es lo que hoy conocemos como el gobierno. De todas formas, el gabinete va a estar absolutamente controlado por él, obviamente. El gabinete solamente va a tener un poco más de peso ya con su hijo Carlos III, que Carlos III, como va a ser un monarca absolutista también, pero ilustrado, porque ya a finales del siglo XVIII se va a extender la ilustración. Entonces, Carlos III lo que va a pasar es que en el gabinete va a meter a muchísimas personas ilustres de la ilustración, ¿no? Un Jovellano, un Florida Blanca, es decir, gente con Pablo de Olavide, es decir, gente con una experiencia y con una visión, y gente del mundo intelectual y del mundo de la cultura. Pero Felipe V todavía no. Por supuesto, se va a imponer el uso del castellano, no se va a prohibir el uso de las otras lenguas. Después Carlos III ahí va a jugar un poco también a prohibirlo, a prohibirlos en las lenguas que se hablaban en los territorios aragoneses, fundamentalmente el catalán, pero sí se va a imponer el uso del castellano, es decir, cualquier documento, cualquier papel, cualquier gestión, cualquier asunto que haya que tratar, se tiene que hacer forzosamente en castellano. Los únicos que van a conservar sus fueros y van a conservar sus privilegios y van a conservar son los vascos y los navarros. Y ahora me diréis, ¿hay un acuerdo fiscal
especial todavía en el siglo XXI con estos territorios que todavía están en vigor y que controlan una mayor parte de lo que se recoge de Hacienda, etcétera, etcétera. El famoso canon. Pues fijaros, aquí está, en la historia están las explicaciones de por qué venimos arrastrando una serie de características, ¿no? Que con el paso del tiempo no desaparecen, sino se reconvierten en otra cosa, pero ahí están, ¿no? Así que, bueno, pues este es el modelo de funcionamiento de la monarquía absoluta. Están los consejos y las cortes. Los consejos son como más privados, están formados por pocas personas, el rey los convoca cuando quiere para casos de gravedad, y las cortes, que sí, en cierta manera, bueno, pues están representados los cleros, está representada la burguesía, está representada la nobleza, y bueno, puede ser un poco un portavoz, pero bueno, las cortes en estos momentos tienen muy poco poder, y el rey las convoca, o sea que cuando no quiere no las convoca y ya está. Y ahí tenéis pues toda la administración, tanto local como provincial, etcétera, pues esas medidas, ese modelo, ¿no?, que va a poner en marcha Felipe V. Modelo que también se va a poner en el sistema monetario, ¿no? También va a hacer esfuerzos para que exista una sola moneda. Aquí no había una moneda para todos los territorios, no había, cada territorio tenía su propia moneda. Además había aduanas, como podéis imaginar, para pasar de Valencia a Cataluña, de Cataluña a Aragón, de Aragón a Castilla. Es decir, no había un solo sistema de monetario. Va a hacer un sistema monetario todavía con muchas reminiscencias antiguas. Todavía va a estar el Real de Ollón, va a hacer unas divisiones con los maravedíes. Tiene un sistema monetario un poco complicado, pero bueno, se va a avanzar un poco en que exista una sola moneda. Y va a reformar la fiscalidad, o sea, los impuestos. Va a hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal, obviamente, que es de lo que hemos visto que ya el conde duque de Olivares pretendía hacer, para que todos paguen. Claro, aquí lo que pasa es que a los que él le hace esa reforma son fundamentalmente todos los territorios que han perdido la guerra y que por tanto son los perdedores, ¿no?, a los que él le ha aplicado los decretos de nueva planta. Además, fijaos que va a hacer un modelo fiscal que va a intentar ser uniforme, pero en cada reino se llama de una manera. En Valencia se va a llamar el equivalente, en Aragón se va a llamar la contribución única, la talla en Mallorca, el catastro en Cataluña. Pero bueno, da avances, da pasos para que todos los territorios contribuyan a la hora de sostener el Estado. Por tanto, como ya hemos visto, reforma política, reforma administrativa, reforma judicial, reforma monetaria, reforma fiscal. Es decir, que de alguna manera Felipe V sí sienta unas bases en las que ya podemos decir hay un modelo común, hay un país, es decir, hay algo que se comparte, ¿no? Pero claro, ¿cómo lo hace Felipe V? Vencidos y vencedores, premio y castigo. Por tanto, se produce una fractura, y eso que llamamos las dos Españas, que se habla para muchos modelos a lo largo en bastantes momentos de la historia de España. Tuvimos dos Españas cuando el carlismo, después tuvimos dos Españas cuando la guerra de España de los años 30, etc. Entonces, claro, aquí se produce ya una fractura importante. Y los súbditos aragoneses pues se consideran, obviamente, que pues eso, vencidos. Además, él lo dice expresamente, como hemos podido leer en sus decretos de nueva planta, ¿no? Entonces, Felipe V, en cierta manera, podemos considerar que sí ha hecho España ya. Ya esto no es los reyes católicos, que cada territorio va por su lado, ¿no? Bueno, pues sí, ha hecho una España común. ¿Pero qué España? Una España dividida. Una España en la que no todos son iguales, sino en la que unos salen victoriosos y otros salen perdedores. Unos salen premiados y otros salen castigados. Entonces, claro, este sufrido país, pues obviamente estas cosas se le dejan, ¿no? Este tipo de cosas dejan
dejan huella. He traído este documento porque es que me encanta, porque es que, bueno, ha hecho un solo país y están los Borbones ahí ya instalados, han inaugurado una nueva dinastía, etc. Y tenemos a su hijo, Carlos III, ya tiene, entre Felipe V y Carlos III ha estado Fernando VI, Luis I, que estuvo nada, muy pocos días, pero ha estado Fernando VI y después Carlos III. Y he traído este documento porque es que me gusta mucho. Es el preámbulo de un decreto cuando Carlos III empieza la construcción de las nuevas poblaciones. Recordad que va a repoblar parte de Sierra Morena, bueno, en Córdoba, en Jaén, en un montón de sitios, en la provincia de Cádiz. Y entonces, fijaos cómo se presenta él. O sea, ya, su padre ya ha hecho un país uniforme, pero él se va a presentar poniéndose todas las medallas en el pecho, para que veáis cómo a los monarcas les resulta muy difícil, o sea, les resulta complicado renunciar a decir todos los territorios que poseen. Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, todos los antiguos reinos, están hasta los reinos de Taifa, como Zaragoza, como Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? De Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, señor de Vizcaya, de Molina, a todos los corregidores, etcétera, 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 etcétera. Esto es como empieza Carlos III para hacer ese decreto de las nuevas poblaciones. Estamos ya a finales, en el último tercio del siglo XVIII. Bueno, tenemos una España, han creado una España, pero ¿está España todavía realmente metida en la piel? ¿Está todavía ese modelo cuajado? ¿O todavía aquí hay reminiscencias de modelos antiguos, ¿no? Reminiscencias de ese afán por querer ser rey de todos los territorios? Así que bueno, esto es un inciso porque este documento me parece muy esclarecedor de cómo no está la idea de España, de cómo para su principal valedor, que es el rey, no está la idea de España todavía, aunque su padre haya hecho una. Así que esta España que crea Felipe V, que parece ser que ni siquiera se la creen ellos mismos, ¿no? Esta España dividida, ¿no? Entre vencedores y vencidos, entre a los que se les premia, a los que se les castiga, vive todavía bajo un modelo absolutista y vamos a pasar todo lo que queda del siglo XVIII y realmente es la primera vez que de alguna forma se concreta la nación en este país, no va a ser hasta las Cortes de Cádiz. ¿Por qué? Pues porque allí van a estar representantes de todos los territorios, de ambos hemisferios, como empieza la Constitución de 1812, de ambos hemisferios, porque vienen los de América también. Entonces, realmente, aunque Felipe V lo podamos considerar en puridad el hacedor de este país, hasta que no se reúnen las Cortes en Cádiz en 1810, entre 1810 y 1812, como sabéis, con todo el conflicto de la guerra de independencia, con Napoleón invadiendo, etcétera, etcétera, hasta entonces no se va a concretar realmente la nación. Porque ¿qué es la nación? La nación son sus representantes. Nuestra nación es el Congreso. Somos todos los 40 y tantos millones de españoles que estamos hoy en día. Pero ¿dónde se concretiza eso? En nuestro Parlamento, ¿no? Entonces, hasta que no se reúnen esas Cortes de Cádiz en 1812, no vamos a tener esa nación unida, esa nación junta ahí, aprobando leyes, haciendo lo que tiene que hacer, que es eso, que es el poder legislativo. Pero es que todavía hay más, es que va a seguir el siglo XIX, va a seguir habiendo aduanas interiores. En 1820 todavía quedaban aduanas interiores, y hasta que no se produce la expulsión de Isabel II con la Revolución La Gloriosa en 1868, no vamos a tener una moneda que va a ser la peseta. O sea que, fijaos, aunque se reúnan las Cortes de la Nación ahí todas reunidas, todavía a lo largo del siglo XIX vamos a tener momentos en los que todavía hay que tomar medidas para ir unificando, para ir haciendo
este país, ¿no? Para ir construyendo este país. Hasta 1868 no se va a adoptar el sistema métrico decimal. Hasta ese momento, en cada territorio había una medida agraria, una medida de capacidad, otra de, una de líquidos, otra de cereales, por ejemplo, eso no estaba unificado, ¿no? Y hemos dicho que la primera vez que tenemos nación son las Cortes de Cádiz. Pero, queridas mías, ¿dónde estamos nosotras? Está media nación. Ahí está media nación. Realmente, hasta que no estamos las mujeres, no está la nación ahí representada. Entonces, claro, cuando sobre todo desde determinados nacionalismos, sobre todo los nacionalismos conservadores, como es lógico, se defiende la idea de que los reyes católicos son los que hacen España, pues a mí me entra muchísima desazón, ¿no? Porque realmente les hace falta comprender todas estas cosas, acercarse a todo este tipo de informaciones para saber que España no es el país más viejo de Europa, ni muchísimo menos, y que lo que somos es un invento de Felipe V que después hemos intentado unir y hemos intentado rehacer a lo largo de los 2 últimos siglos, unas veces con mayor fortuna, otras veces con menor fortuna y otras con ninguna fortuna, ¿no? Y bueno, pues este es el nacimiento de este país. Fue por cesárea y fue doloroso. La parturienta estuvo 2 días intentando parir y no lo logró. Y bueno, pues esto es lo que tengo que deciros. Y si ahora queréis que comentemos algo, pues yo por mí encantada. Muy bien.